Hoy me gustaría tocar el tema de lo que es el síndrome del Hambrasón, leer a Maeterlinck, El espíritu de la colmena. En estos momentos en que la mujer precisamente está siendo convocada, porque seguimos con el tema de la política, la cuota política, es decir, ahora nos precisan, ahora por ley se está pidiendo de que la mujer participe más. Y siempre digo, ¿no será que las mujeres son tan inteligentes que saben que no vale la pena el esfuerzo de participar? Entonces, ¿qué tiene que ver el síndrome de Hambrasón, esa reina que armó su mundo y luego, ante la mayor época de prosperidad y de bonanza, lo deja para que la nueva reina sea la que va a seguir con el trabajo de producción? Nada más indicado que leer una obra de arte como es, y para los que somos apicultores, La vida de las abejas. Y hablamos del espíritu de la colmena. Y cuando hablamos del espíritu de la colmena, hablamos del alma de la casa, del alma de una ciudad, del alma de un país, porque la mano que mueve al mundo, la cuna, es la mano que mueve al mundo, Dylan Thomas. ¿Dónde está el espíritu de la colmena? ¿Qué encarna? No es semejante el instinto particular del pájaro, que sabe construir su nido con destreza y que busca otros cielos apenas reaparece el día de la emigración. No es tampoco una especie de costumbre maquinal de la especie, sino que solo quiere ciegamente vivir y que choca con todos los ángulos de la casualidad en cuanto una circunstancia imprevista perturba la serie de los fenómenos acostumbrados. Por el contrario, sigue a paso las circunstancias todopoderosas, como un esclavo inteligente y listo para sacar partido de las órdenes más peligrosas de su amo, el dueño de la colmena. Dispone impecablemente, pero con discreción, como si estuviera sometida a algún gran deber de las riquezas, la felicidad, la libertad, la vida de todo un pueblo alado. Regula día por día el número de los nacimientos y los pone en estricta relación con el de las flores que iluminan el campo. Anuncia a la reina su destronamiento o la necesidad de que parta. La obliga a dar la vida a sus rivales. Cría previamente a estas sus rivales, las protege contra la hazaña política de la madre, permite o prohíbe, según la generosidad de los cálices multicolores, la edad de la primavera y los probables peligros del vuelo nupcial, que la primogénita de las princesas vírgenes vaya a matar en su cuna a sus jóvenes hermanas que entonan el canto de las reinas. Otras veces, cuando la estación avanza, cuando se acortan las horas floridas, ordena para clausurar la era de las revoluciones y apresurar la vuelta al trabajo, que las obreras mismas asesinen a toda la descendencia real. Las mujeres, las reinas, dan temor desde la colmena hacia el mundo social como arquetipo y hacia el mundo político. Vaya entonces si habrá en el inconsciente colectivo ese temor a que la mujer ocupe un lugar en lo que es la política. Y volviendo al tema entonces, las tejedoras del sol le llaman a las abejas, y creo que no hay nada más hermoso que esa palabra. Este espíritu es prudente y económico, pero no avaro. Parece que conociera las leyes fastuosas y locas de la naturaleza en cuanto atañe al amor, de modo que durante los abundantes veranos tolera, como que entre ellos se elegirá su amante la reina que va a nacer, la presencia incómoda de 300 o 400 machos aturdidos que son los zánganos, desmañados, inútilmente atareados, pretenciosos, total y escandalosamente holgazanes, ruidosos, glotones, groseros, insaciables, enormes. Que dicho sea de paso, en la colmena tenemos que saber que cuando llega la plaga de varroa se deja a los zánganos para que sean ellos contagiados, mueran ellos y no mueran las obreras. Pero cuando la reina está fecundada, cuando las flores se abren más tarde y se cierran más temprano, una mañana la matanza general es decretada.
reglamenta el trabajo de cada una de las obreras, distribuye de acuerdo con su edad la tarea a las nodrizas, que cuidan las larvas y las ninfas, a las damas de honor, que proveen el mantenimiento de la reina y no la pierden de vista, a las ventiladoras, que con sus alas mantienen la temperatura ideal de la colmena, refrescándola o calentándola, manteniéndola siempre a la misma temperatura, y apresuran la evaporación de la miel demasiado cargada de agua. A los arquitectos, a los albañiles, a las cereras, a las escultoras que forman la cadena y edifican los panales, a las saciadoras o pecoreras que salen al campo a ofrecerle el alimento a las larvas y a las ninfas. El propóleo, que sirve para calafatear y consolidar los edificios de la ciudad, el agua y la sal necesarias para la juventud de la nación, impone su tarea química. Entonces hay una obrera necrófaga, que es la que lleva lejos de allí los cadáveres de las abejas, a las amazonas del cuerpo de guardia que velan día y noche por la seguridad de la entrada. Interrogan, es increíble porque uno se para en la piquera y ve que hay una abeja guardiana, y si no viene cargada de miel, de néctares, la abeja pecorera no las deja entrar. Tal es así que muchas simulan cansancio para que no las dejen morir de frío afuera. Un sistema bastante cruel y tremendo si queremos hablar de dulzura y de amor. Luego están estas guerreras que expulsan a los intrusos, atacan en masa a los enemigos temibles y, si es necesario, barrean la puerta. El espíritu de la colmena, entonces, es el que fija la hora y el gran sacrificio anual al genio de la especie. Hablo del enjambrazón, dice Maeterlinck, en que un pueblo entero, llegado a la cúspide de su prosperidad y de su poderío, abandona a la generación futura todas sus riquezas, sus palacios, sus moradas, el fruto de sus fatigas, para marcharse a buscar lejos la incertidumbre y la desnudez de una nueva patria, una especie de exilio, cuando pensamos que antes era el exilio o la muerte, y la gente elegía la muerte para no vivir exiliados. Y hay un acto que, consciente o no, va más allá de la moral humana, arruina, a veces empobrece siempre, dispersa inevitablemente la ciudad dichosa para obedecer una ley más alta que la dicha ciudad. ¿Dónde se formula esa ley que, según hemos de verlo enseguida, está lejos de ser fatal y ciega como se cree? ¿Dónde? ¿En qué asamblea? ¿En qué consejo? ¿En qué reunión? ¿En qué dictamen? ¿En qué esfera funciona ese espíritu a que todos se someten y que está él también sometido a un deber heroico o una razón que siempre mira el porvenir? Y aquí deberíamos detenernos, en vez de buscar lugares, en vez de aceptar ser colocadas por un decreto en cierto lugar, cuando todas somos el espíritu de la colmena, limitado no, pequeño no, nuestro hogar, nuestro reino, nuestro pensar, nuestra forma de ver la vida. Vamos a ver por qué sucede esto. Sucede con nuestras abejas, como en la mayoría de las cosas de este mundo. Observamos y decimos, hacen esto, hacen lo otro. Las obreras permanecen vírgenes, enjambran en tal época. Queremos conocerlas con esto y no pedimos más. Las miramos revoloteando de flor en flor. Observamos el ir y venir palpitante de la colmena. Esto parece sencillo y limitado a los instintivos cuidados del alimento y la reproducción, pero que el ojo se acerque y trate de darse cuenta. Allí está la complejidad espantosa de los fenómenos más naturales. El enigma de la inteligencia, de la voluntad, de los destinos, del objeto, de los medios y las causas, del acto y la potencia. Como dice un filósofo, en nuestra colmena se prepara pues la enjambrazón, en nuestra ciudad, en nuestro mundo se prepara la enjambrazón, la gran inmolación a los dioses exigentes de la raza, obedeciendo a una orden del espíritu que nos parece bastante poco explicable, considerando que es exactamente contrario a todo instinto y a todos los sentimientos de nuestra especie, es decir, mantener nuestro lugar, quedarnos quietos, cuidar lo que hicimos, todos en nuestra chacrita. Entonces, cuando dice 60, 70 mil de las 80, 90 mil abejas que forman la población total, vamos a ponerlo en votos a eso, así hacemos un paradigma, o un paralelo, perdón, van a abandonar a una hora determinada la ciudad materna,
un destete. No partirán en un momento de angustia, no huirán en resolución repentina y azorada a lo loco o en un estado de histeria de una patria devastada por el hambre, la guerra, la peste o el precio del dólar o la falta de trabajo o el crack bursátil. No, el destierro es detenidamente meditado y la hora pacientemente aguardada. Si la colmena está pobre, desolada por las desgracias de la familia real, las intemperies, el saqueo, las abejas nunca la abandonan. No son como las ratas, que son las primeras en abandonar el barco. No la dejan sino en el apogeo de su felicidad, cuando después del trabajo forzado, el inmenso palacio de cera, con sus 120.000 celdas, rebosa de miel nueva y de esa harina de arcoíris que se llama el pan de las abejas, que sirve para alimentar las larvas y las ninfas. La colmena nunca está tan bella como la víspera del heroico renunciamiento. Y esto es importante, el heroico renunciamiento. Es decir, los que estamos aptos, los que son aptos, los privilegiados, los que aman verdaderamente, saben cuándo deben partir. No abandonar, sino partir de un lugar, de un grupo político, de un vedetismo o de un querer algo para uno mismo y empezar en otro lado. Entonces, desde lo alto de una cúpula más colosal que la de San Pedro en Roma, bajan hasta el suelo, verticales, múltiples y paralelas, gigantescas paredes de cera, construcciones geométricas suspendidas en las tinieblas y el vacío, como una idea, como un proyecto, como un sueño, pero real, y que en proporción no podrían compararse a ninguna construcción humana. Nadie ha podido igualar la perfección de las celdillas, cada una de esas paredes cuya sustancia se halla aún completamente fresca, virginal, plateada, inmaculada, perfumada, está formada por millares de celdas y contiene víveres suficientes para alimentar el pueblo entero. Y siguiendo con el tema, porque las interrupciones del mundo real, los celulares, etcétera, la familia, los que han salido de la colmena en cierta forma, porque todos somos reinas en nuestra colmena, dice Maeterlinck, en torno como largas y fastuosas tapicerías de oro, de pliegues rígidos, inmóviles, la miel de abril, aquí sería la miel de septiembre o de octubre, la más linda y más perfumada, reposa ya en sus 20.000 depósitos, cerrados con un sello que solo se violará en los días de miseria. Más arriba, la miel de mayo continúa madurando, estamos hablando del hemisferio norte, o sea que acá tenemos que trasladarlo a los meses correspondientes. El diamante entra por la única abertura en la parte más caliente de la colmena, dormita y se despierta el porvenir. Es el regio dominio de los huevecillos, reservado a la reina y sus acólitos, alrededor de 10.000 mansiones en que reposan los huevos. Por fin, en el Saneta Sanctorum de aquellos limbos aparecen también los 3 o 4 o 6, 2 o 2 palacios cerrados, muy vastos en proporción de las princesas adolescentes que aguardan su hora, envueltas en una especie de sudario, inmóviles y pálidas, pues se las alimentan las tinieblas. Y el día, por el espíritu de la colmena, llega. Una parte del pueblo estrictamente determinada con estas leyes cede a su puesto aquellas esperanzas informe en la ciudad dormida. Y algunos millares de abejas que continuarán saqueando las flores, a lo lejos vigilarán el tesoro acumulado y mantendrán las tradiciones morales de la colmena, porque cada colmena tiene una moral particular. Se encuentran algunas muy virtuosas y otras muy pervertidas. Y el apicultor imprudente o el ser humano imprudente puede corromper un pueblo, hacerle perder el respeto hacia la propiedad ajena, algo que nos está pasando. ¿Cómo deberíamos volver a estudiar una colmena? Entonces cuando esta colmena
voy a leerlo textual, hace perder el respeto hacia la propiedad ajena, incita al saqueo, darle costumbres de conquista y de holgazanería, del no hacer nada y darle de comer, y que lo harán temible para todas las pequeñas repúblicas de los contornos o del entorno. Basta con que la abeja haya tenido ocasión de comprobar que el trabajo a lo lejos, entre las flores de la campiña, que hay que visitar por centenares por día para formar una gota de miel, no es el único ni el más rápido medio de enriquecerse, y que es más fácil introducirse a robar en otras colmenas o por la fuerza en las que son demasiado débiles para defenderse. En breve pierden la noción del deber deslumbrador pero implacable que hace de ella la esclava alada de las corolas de la naturaleza. A menudo cuesta mucho hacer que vuelvan al camino del bien una colmena depravada. Todo indica entonces que lo que estamos viviendo es una depravación del sistema de hacer las cosas, en el sentido de que no hay una ética y una moral, y no podemos andar haciendo juicios indudablemente, pero la realidad es esa, si lo comparamos con el vandalismo innecesario. Perdón, sigo en contacto con el mundo real. Todo indica entonces que no es la reina, sino el espíritu de la colmena quien resuelve en el jambrazón. Pasa con la reina lo que con los jefes entre los hombres. Parece que mandan, pero ellos mismos obedecen a órdenes más imperiosas. Indudablemente. Y ese es el punto. Los hombres que nos están convocando a las mujeres para que actuemos en la política, ellos también responden. Porque lo vuelvo a leer, pasa con la reina lo que con los jefes entre los hombres, con los caciquejos, con las cabezas de un partido. Parece que mandan, pero ellos mismos obedecen a órdenes más imperiosas y más inexplicables que las que dan sus súbditos o sus votantes. Cuando el espíritu ha fijado el momento, el impulso, el espíritu, es menester que desde la aurora, quizá desde la víspera o antevíspera, haya dado a conocer su resolución. Y esto es importante. No se pueden tomar medidas políticas hacia lo loco. Hay que avisarle al pueblo lo que va a pasar. Porque apenas ha sorbido el sol las primeras gotas de rocío, cuando ya se observa el entorno de la zumbante ciudad, una desusada agitación, antes la que el apicultor no suele engañarse, a veces hasta se diría que hay lucha, vacilación, retroceso, doble discurso, miedo, como si fuera una elección. Acontece en efecto que durante varios días la inquietud dorada y transparente crezca o se apacigüe sin razón visible. Fórmase en ese instante una nube que no vemos en el cielo, que las abejas ven, o un pesar en su inteligencia. Discútese un zumbador consejo la necesidad de la partida porque se oye el zumbido de la colmena. Como apicultora puedo decir que si uno acerca el oído a la colmena, hay como un ruido extraño, un ruido diferente, como un mitin político donde todo el mundo opina, como un desorden en cierta forma, donde todo el mundo cree que tiene razón hasta que se acata. No lo sabemos, como no sabemos tampoco de qué manera el espíritu de la colmena da a conocer su resolución a la multitud. Acá no hay marketing, acá no hay televisión, acá no hay pactos de yo te voy a dar tal lugar si tú me votas. No, acá hay un espíritu de la colmena que tenemos que rescatar. Ese es un bar perfumado de miel, ese estremecimiento embriagador de los hermosos días de estío, que es el más dulce placer del criador de las abejas, ese canto de fiesta del trabajo que sube y baja, el himno de su felicidad, el eco de los olores, de la mejorana, del tomillo, de la manzanilla. Eso son los estribillos de la abundancia, los salmos del dolor. Tienen por fin los largos y misteriosos gritos de guerra de las princesas adolescentes en los combates y las matanzas que preceden a la buena noción. ¿Es esa música casual que no tuvo su silencio interior? Es una buena pregunta. De todos modos, veremos que saben entenderse y concertarse con una rapidez prodigiosa. Y, por ejemplo, cuando el gran ladrón de la miel, que indudablemente
la mariposa siniestra que lleva su espada a la calavera, penetra la colmena al murmullo de una especie de encantamiento irresistible que le es propio, la noticia circula de ámbito en ámbito, y desde la guardia de la entrada hasta las últimas obreras, los últimos panales donde el pueblo se estremece. Largo tiempo se ha creído que al abandonar los tesoros de un reino para lanzarse una vida insegura, las cuerdas moscas de miel, tan económicas, tan sobrias, tan previsoras por lo regular, obedecen a tinas, especie de locura fatal, a un impulso maquinal, a una ley de la especie, a un decreto de la naturaleza. Trátese de la abeja o de nosotros mismos, llamamos fatal a todo a lo que no entendemos. Pero hoy la colmena ha entregado ya 2 o 3 de sus secretos materiales. Está comprobado que ese éxodo no es instintivo ni inevitable, no es una emigración ciega, sino un sacrificio que aparece rozando de la generación presente a la generación futura. Basta con que podamos ver o destruir una celdilla a una joven reina inerte todavía, y que al mismo tiempo, si las larvas y las ninfas son numerosas, agrande los depósitos y los dormitorios de la nación. Al punto todo el tumulto improductivo cae como las gotas de oro de una lluvia obediente. El trabajo habitual se disemina por las flores, y la vieja reina, indispensable otra vez, sin esperar ni temer sucesor, tranquilizada respecto al porvenir, renuncia ese año a volver a ver la luz del sol. Reanuda pacíficamente en las tinieblas su tarea materna, que consiste en poner, siguiendo una espiral metódica de celdilla en celdilla, sin omitir una sola, sin detenerse jamás, 2 o 3 mil huevos por día. ¿Qué hay de fatal en todo esto sino el amor de la raza de hoy a la raza del mañana? Y yo creo realmente que las mujeres deberíamos actuar un poco como la reina de la colmena, cuando sentimos que hay que darle la oportunidad a los que vienen y formar hogar o formar nido en otro lado, porque uno no debe irse o escaparse de las cosas cuando están mal, sino cuando sabemos que está todo encaminado. Gracias.